2 fiscales le dicen tiene que irse. Hay una tercera fiscal. En la Junta, en el Jurado Nacional de Elecciones. Y ahí está, ¿no? Más abajo está la Pepa, más abajo. Le exigimos que renuncie al cargo de fiscal de la Nación a fin de no afectar la investigación que realiza nuestra institución, ¿no? Hechos graves que no se condicen con la imagen de una fiscal de la Nación. Ante la sospecha, ya se le pide el cargo a la fiscal Patricia Benavides. A esta hora de la noche vamos a ir con una entrevista con el secretario ejecutivo de Transparencia, Iván Lanegra. ¿Cómo está, señor Lanegra? Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas, aquí en Latina Noticias Digital. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. ¿Qué impresión le deja esta situación? Hay una guerra entre poderes del Estado que involucra además Ministerio Público, Congreso, Poder Ejecutivo. ¿Qué está sucediendo? En realidad son los síntomas de problemas que ya eran conocidos y de situaciones que se han venido acumulando ya hace buen tiempo, ¿no? Que se expresan, por ejemplo, en la muy baja confianza de la ciudadanía en los poderes públicos, en situaciones en las cuales se habían muy clara evidencia, ¿no? del uso político de algunas funciones en estas instituciones, por fuera de las responsabilidades que tocan. Y ahora tenemos pues un conjunto de evidencias, ¿no? Un conjunto ya de elementos que nos muestran con chats y demás la naturaleza de ese tipo de comportamiento. Y claro, estos poderes precarios, que tienen altos niveles de desaprobación ciudadana, se ven enfrascados, ¿no? En un intercambio que, como ustedes verán, aún no resuelve el problema, porque ninguna de estas declaraciones termina zanjando el problema, digamos, inmediato, ¿no? Que creo solo puede resolverse si garantizamos una investigación independiente de los hechos que se han conocido. Y eso pasa por la salida del actual fiscal de la Nación de una posición que me parece a todas luces impediría que se den garantías de una investigación independiente. Correcto. Me parece que ha hecho un diagnóstico, señor Lanegra, de la situación de desconfianza de la ciudadanía y las autoridades, pero puntualmente en el tema de la Fiscalía, ¿no? Hoy es la institución que concentra un poco la atención. ¿Cómo vio la respuesta de la fiscal de la Nación cuando una autoridad es cuestionada? Lo que a veces vemos es que dicen, me allano a las investigaciones, se defienden, no he cometido esto, pero si me están investigando, adelante, a veces hasta se da un paso al costado. ¿Qué rasgos nos ha mostrado de funcionaria pública la fiscal con su respuesta hoy? Más bien acusando la respuesta de ser ataques orquestados, con mucho adjetivo y con el anuncio de que va a mantenerse en el cargo. Para empezar, casi ninguna respuesta a los cuestionamientos de fondo. Es decir, hay un conjunto de acusaciones que están contenidas en la información que se ha conocido y la conferencia no se ha utilizado para dar una respuesta satisfactoria de esos hechos, sobre esos hechos. Entonces yo creo que hay un problema ahí inicial. Segundo, que en esta conferencia más bien como usted ha señalado, se han realizado acusaciones, ¿no? que son temas adjetivos, que son temas que desvían la atención de lo principal y que tratan de las cosas que le interesaría a la ciudadanía y tampoco resuelven el problema de fondo que queremos señalar, ¿no? La necesidad de una investigación independiente. Y ya lo tercero, que me parece sí muy triste, porque este es un tema muy delicado, ¿no? que merece el mayor cuidado, ¿no? Que es la situación de las familias que han perdido a personas queridas durante las protestas y que están a la espera de un juicio justo, ¿no? De respeto de los derechos humanos, y que encuentran de pronto una respuesta, ¿no? En este caso de la Fiscalía, que toca ese tema, ¿no? Pero pareciera claramente sin ninguna atención real, ¿no? Una preocupación real de fondo a la situación que están pasando estas familias, ¿no? Entonces,
terminas involucrando, digamos, un tema tan delicado como un asunto que se presta claramente a la manipulación política, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy, muy triste, ¿no? Y finalmente, realmente diría que este tipo de respuestas, no son nuevas, lamentablemente, ¿no? Hemos dicho muchas veces a funcionarios públicos en varios gobiernos que ante las evidencias que se implican, terminan usando ese tipo de estrategias que buscan simplemente desviar la atención de lo principal. Señor La Negra, ¿y por dónde podría pasar la solución en este caso? Y creo que la solución, como ya señalé, debe iniciar garantizando o dando garantías de una investigación independiente de estos hechos. Porque hay que entender que, como ha pasado en otras situaciones en nuestra historia reciente, estos hechos involucran a un conjunto de actores políticos muy importantes dentro del Congreso, al defensor del pueblo, ¿no?, a otras autoridades dentro de la Fiscalía. Entonces, estamos hablando de una investigación que atañe a muchos actores con poder. Entonces, cuando ocurre este tipo de situaciones, tienes que darle todas las garantías a quienes investigan para que puedan hacer un buen trabajo. Y esas garantías inician, ¿no?, separando, creo yo, digamos, a partir de la salida, ¿no?, de la fiscal de la Nación, de una posición que ya es complicada por el hecho que es la fiscal de la Nación y pues va a tener una investigación en su contra. Eso ya es de por sí delicado. Pero hay dos elementos adicionales que lo hacen, digamos, no le dan otra salida más que deje el cargo, que son, primero, que la investigación y la acusación es que ella está haciendo un uso de su poder como fiscal, o sea, de las facultades que se le ha concedido como fiscal de Nación para fines que no tienen que ver con su función. Pues eso ya es un problema adicional, ya muy serio. Pero aún más el hecho de que haya en la madrugada emitido una resolución buscando sacar de su posición a la fiscal que le investiga. Digamos, eso ya me parece que no deja pues duda de que sí es un evidente riesgo que ella continúe en esa posición para garantizar una investigación adecuada. ¿Tendría que renunciar entonces? Tendría que renunciar, o alguna institución competente podría, pues, en virtud de sus funciones legalmente establecidas, suspenderla, por ejemplo, o retirarla de la posición. La Junta Nacional de Justicia. Ese es un tema. Ahora, luego de eso viene el tema de la investigación de los casos, porque son casos que tienen que ver con el Congreso. Y ahí también hay varios tipos de situaciones. Hay que entender que digamos, sí es habitual que las instituciones públicas, la Contraloría, la Defensoría, la Fiscalía y otras, conversen con los congresistas a través de sus coordinadores sobre los temas públicos de interés público que atañen a sus instituciones. Pero los contenidos de los chats revelan otra cosa, revelan, digamos, conversaciones sobre temas que no eran de la institución, sino involucraban a otras entidades, involucraban acuerdos políticos o estrategias políticas que no tenían que ver nada con la función de la Fiscalía. Y en los casos más serios, las acusaciones más serias, inclusive la posibilidad de que se haya intercambiado votos por literalmente inmunidad. Y eso es muy, muy, muy serio, ¿no? Estamos hablando de una situación que podría involucrar inclusive delitos. Entonces, esos temas tienen que ser claramente investigados a profundidad y los responsables claramente identificados, y a partir de ahí tendrán que haber también otras consecuencias, ¿no? Imaginemos que hay información muy clara, por ejemplo, de que esas votaciones, ¿no?, han llevado, por ejemplo, a la elección de un funcionario de alto nivel, y hay mucha evidencia de que eso se hizo de una manera, pues, basada en actos ilícitos, ¿no? Evidentemente eso implicaría una pérdida absoluta de legitimidad en ese nombramiento. Y finalmente, señor La Negra, ¿cómo cree que recibe la ciudadanía estas noticias? Porque hoy sentía una percepción de confusión, de no saber bien qué era lo que pasaba, pero otra vez crisis, otra vez congresistas implicados. Se desgasta más la confianza, que ya en su introducción nos decía está muy desgastada, la gente no cree en los políticos, siente una distancia.
¿Cómo cree que puede percibir hoy por hoy la ciudadanía que también ha estado en sus propios problemas, ¿no? Preocupada en el tema económico, quizás sin darle tanta atención a lo político? Sí, bueno, para los que siguen el accionar de los políticos, una confirmación de su desconfianza, ¿no? Para empezar. Para el ciudadano que muchas veces ni sigue, como bien señala, la política del día a día, más razones para estar alejada de la política, ¿no? Digamos, ¿para qué involucrarse en cosas como esta, en donde pareciera que todo es una moneda de cambio, ¿no? Sin límites? Entonces, digamos, hay más razones para un grupo de la población que dice, miren, mejor acá no nos metemos, ¿no? Tenemos otras cosas más importantes a que dedicarnos en el día, ¿no? Más en un momento de crisis, de recesión, ¿no? Pero esa combinación, ¿no? De ambos actores, ¿no? de los que tienen cada vez más desconfianza y están más decepcionados de la política y aquellos que prefieren alejarse, generan combinados un problema muy serio de la democracia, ¿no? Porque sin apoyo al sistema, al régimen político, es muy difícil sostener un régimen democrático. Y estas decisiones que se van tomando minan ese apoyo que puede haber la democracia. Entonces, necesitamos urgentemente decisiones de parte de actores en este momento que están con responsabilidades en la política para por lo menos detener, ¿no? esta situación tan negativa y empezar a construir cosas. Y por esa razón, y permítame solamente ese punto de cierre, es tan importante cambiar las reglas políticas. Por eso es tan importante el tema de la reforma política. Porque necesitamos, esto no se va a resolver de noche a la mañana, pero sí empezar a hacer cambios para poco a poco mejorar la política que la ciudadanía percibe y ve, ¿no? Sin eso, la democracia no va a funcionar.